más que bien con Actis Dana, hoy con un tema inmenso, el tema del error. Ayer estaba hablando con un compañero de trabajo, informático, está a cargo de el desarrollo de educación digital y otras políticas de ese tipo, y le explicaba que el tema de hoy iba a ser el tema del error, y me dice, claro, nosotros en computación, dice, nos basamos en prueba-error, prueba-error, prueba-error. Entonces les recordé un poco de que la programación neurolingüística se había originado en el campus de Santa Cruz y basándose mucho en lo que era el lenguaje de Noam Chomsky, o sea, en otros programas hablaremos de eso, y que era otro concepto que habían implementado, que era el de retroalimentación y no del error, ¿sí? Que pensar en error le daba una calificación negativa a algo, y lo que teníamos, que llamábamos error, era simplemente una evolución de información del mundo. ¿Cómo llamamos error a algo? Cuando nosotros configuramos, tenemos un mapa, ya hemos hablado de eso, tenemos un mapa de la realidad, y cuando algo sale de nuestro diseño, de nuestro mapa, decimos, oh, es un error. Cuando sale lo previsto, es un error. Pero en realidad, simplemente es algo que sale de lo previsto y nos da información. Sé que han estado estudiando, sé que ya hace mucho vienen estudiando de qué pasa con el error en el proceso cognitivo motor, cómo funciona el cerebro con el error. Así que como ustedes son los que más saben esto, les dejo la posta. A ver, Gaby, yo. ¿Quién va? Como quieras. Si quieres, puedo empezar. A ver, un poquito. bueno, empieza a ver. Yo voy tomando nota de lo que vos decís. Sí, básicamente creo que con la Ro estuvimos charlando y llegamos a la conclusión de que, o sea, negarse a fallar, entre comillas, es negarse a aprender. Como que para generar cualquier aprendizaje tenemos que generar un comportamiento nuevo. Y un comportamiento nuevo siempre va a estar fuera de lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, es imposible anticiparse a cómo va a ser. Todo lo que no encaja con lo que nosotros queremos lograr, lo podemos llegar a catalogar como un error. Entonces, bueno, ¿qué es el feedback? Este circuito de retroalimentación. Yo tengo un objetivo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, lanzar al aro de básquet. Yo lanzo al aro de básquet. Si la pelota golpea el lado derecho del aro y sale y no entra, es porque lo tiré muy hacia la derecha. Entonces, el error, que es que la pelota no entre, me está diciendo que en realidad yo estoy tirando la pelota muy hacia la derecha. Entonces tiro más hacia la izquierda. Como tiro más hacia la izquierda, a lo mejor la pelota pica en el borde izquierdo del aro y se va afuera. Entonces, ¿eso qué es? Me está diciendo, che, estás tirando muy para la izquierda y tengo que tirar más al medio. Entonces, básicamente tenemos como una parte dentro de nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, como que programa el objetivo o la intención de lo que yo quiero lograr. Esa intención codifica una acción. O sea, yo en base a la intención, que es lo que yo quiero, voy a hacer algo para lograr lo que yo quiero. Esa acción tiene un resultado. Entonces, al comparar el resultado de la acción con la intención, las diferencias son los errores, entre comillas. Lo que llamamos errores. Son lo que llamamos nosotros errores. Entonces, esa diferencia es la diferencia que tengo que corregir en mi próxima acción. Entonces, practicar para aprender algo nuevo básicamente es acumular errores. Acumular errores, acumular errores. Esos errores son los que me van a decir cómo construir un movimiento nuevo en donde el error ya deja de existir. Entonces, en realidad, como decíamos recién, es información. Yo hago una acción que me da información de cómo están las cosas, o sea, de lo que logré, y cuánto se parece eso a lo que yo quiero que suceda. Y en base a eso, ajusto, y ajusto, y ajusto, y ajusto, y voy cambiando mi comportamiento para alcanzar un objetivo diferente. Así que bueno, este sería como la base del aprendizaje, la repetición por ensayo y error. Esta es una teoría vieja del aprendizaje que es muy práctica. Me parece que ahí lo que está mal de esa teoría, que venimos
hoy a tratar de corregir o aportar ideas nuevas, es llamar ensayo y error, ¿no? Llamar error a eso. Y fíjate cómo condiciona el mal aprendizaje a los chicos, que esa orientación, ese mapa para tratar lo que no salió como esperábamos, es la forma de calificarte. Entonces es una retroalimentación negativa. Nunca te dicen, sacaste un 8, qué bien, todo lo que hiciste bien, y qué más podrías haber hecho en los 2 que fallaste. Siempre la calificación en el sistema educativo es por lo negativo o por lo que no era el resultado esperado, y hay como una sanción, y si no hay sanción hay una carga moral, ¿sí? Puede haber una sanción de que reprobaste el año, que no pasaste, y si no es así, mínimo una sanción moral, porque te equivocaste. Lo cual hace que las personas se sientan muy mal cuando el resultado no es el esperado, ¿no? Cuando el resultado es diferente a lo esperado, y con eso vas bloqueando tu creatividad, tu ánimo de hacer cosas diferentes, de arriesgarte, de hacer, como decíamos recién, esta canción que ensambló este cantante hawaiano. Hay que animarse a eso, sabiendo que puede ser un resultado absolutamente no deseado. Entonces este concepto científico, obviamente, prueba y error, destruye la capacidad, como decías, de aprendizaje, e instalarla mentalmente en nuestra vida destruye nuestra creatividad, nuestro ánimo para generar cosas nuevas. Hay que eliminar esta palabra error. Hay técnicas cognitivas motoras, como veníamos hablando del código nuevo de PNL, que no se produjo el cambio en la persona hasta que no se produjo lo que llamamos error, ¿sí? La persona la entrenás con ciertas técnicas y objetivos, pero solo sabemos que se abrió otra puerta del cerebro cuando se produjo un error, cuando se salió el automatismo. Y en esto tiene mucho que ver, bueno, cómo funciona el cerebro, Ro, y esto de el error para el cerebro. ¿Qué es lo que produce? Produce como un montón de cosas, digamos. Tenemos un par de aristas en relación a esto. Una de las cosas en relación a esto del bagaje de cosas negativas con las que aprendimos a cargar nuestras experiencias, porque en realidad el error también es experiencia, es ampliar un campo de conocimiento, es investigar y como tantear terrenos nuevos e ir acumulando todo ese aprendizaje. El tema es que, por ejemplo, uno es chiquitito y está en la primaria y se equivoca en algo, está aprendiendo a sumar y hay una suma que no da el resultado que debería dar, entonces capaz en vez de tener un excelente tenés un sati, por decirlo. El tema es que nuestros cerebros, es lo que decimos siempre, seguimos teniendo un cerebro primitivo que busca supervivencia. ¿Qué implica ese sati o ese no sati en la primaria? Que quizás mis padres se van a enojar conmigo, mi profesor o mi seño capaz está enojado, o toda esta carga moral y social que le damos, digamos que me va a llevar mi cerebro, ¿no? Llevándolo al extremo, a una exclusión, y la exclusión en un ser pequeño y que es dependiente significa la muerte. Entonces, en última instancia, nosotros le damos a los errores la connotación de muerte. Y el cerebro activa todos los mecanismos frente a eso de supervivencia. Entonces también tenemos como mucho estrés asociado al error. Y el mismo cerebro lo va cargando con todas estas connotaciones negativas. Y eso, o sea, cuando lo asociamos, que en realidad siempre está asociado y está bueno hacer el trabajo de empezar a verlo de otra manera, es como que se va como repitiendo. Es como que el cerebro acumula eso y cada vez que me encuentro en una situación similar a una en la que erré, me trae como todo ese bagaje de cosas negativas. Eso supongo desde PNL sería como un ancla más o menos. Exacto. Entonces... También hablábamos, ¿no?, antes de llegar acá, que el error te despertaba, porque te sacaba de
el automatismo que el cerebro produce para ahorrar energía y que te despertaba y te hacía tomar conciencia. Y vos, Roma, decías que intervenía el lóbulo frontal y otras partes del cerebro frente a eso nuevo, mal llamado error. Claro, es como que tenemos la parte positiva y la parte negativa del error. La parte negativa es esto, que lo asociamos a pérdida de la supervivencia, muerte y estrés. Pero en realidad... Sí, no, como decía Virginia Satir, que ya hablábamos en otros programas, para el cerebro la seguridad es lo importante, claro. La seguridad es lo conocido. Exactamente. El salir de lo conocido, que sería supuestamente el error, eso que no está previsto, trae inseguridad y miedo. Perfecto. Pero en realidad, bueno, estuve buscando a ver muchas fuentes de información y hay un neurocirujano que es especialista en neurofisiología, o bien el funcionamiento chiquito a nivel del cerebro y esto de las neurociencias, la activación de diferentes partes, y define el cerebro como 1,5 kilos de error. O sea, todo su peso en errores. Dice que el cerebro está como mucho más programado para errar, sacando este concepto negativo, ¿no? El error sería cuando tenemos un objetivo y el acto concreto, como decía Gaby, o la realidad, no está tan cerca quizás. O hay una diferencia entre lo que se ejecuta y lo que se busca. El cerebro está prácticamente diseñado para ir optimizando estas ejecuciones en función de un objetivo. Pero está diseñado para errar, para optimizar sus procesos en función de alcanzar ese objetivo. Entonces, bueno, lo describe así y dice que el cerebro está mucho más diseñado para olvidar que para recordar, para dispersarse que para concentrarse. Y se han hecho, bueno, un montón de estudios en relación a esto. En Roma se hizo un estudio en el que se medía como el tiempo de ejecución de una acción. Agarraban un grupo de personas, los hacían servir unas copas muy finitas, digamos, con agua. Y medían, por ejemplo, después de que uno servía la copa con agua y quizás chorreaba un poco o salpicaba, bueno, ¿qué pasaba ahí? Y después, cuando iba a ejecutar la misma acción, servir otra copa con agua, ¿qué pasaba? Y en realidad lo que ellos veían era que se activaban justamente dos áreas del cerebro, que son la corteza prefrontal, que tienen que ver con la conciencia y como todos los procesos que se van haciendo como conscientes y racionales, y la corteza motora, y se sincronizaban. Significa que para la próxima vez que se iba a hacer la ejecución de ese movimiento, simple como servir una copa con agua, había como mucho más presencia, más concentración y mucha más precisión. Y con cada vez que se erraba, entre comillas, se afinaba más y esa sincronización se iba haciendo cada vez más cercana. Entonces, bueno, ahí muestran, digamos, como que el cerebro está diseñado para, en cada experiencia, optimizar los procesos. Y en este lapsus que se arma en el medio de un error en el cual es una situación no esperada o no conocida, se ponen en marcha y se activan como todas las herramientas del cerebro para solucionar eso. Qué interesante, Gabo. Me parece que justamente el entrenar en equilibrio, que es algo que vos haces mucho, y incluso ahí en tu gimnasio tenés ese slackline, es como trabajar sobre este miedo al error, ¿no? El equilibrio es trabajar sobre esto, que me saca todo el tiempo de mi eje, que me da miedo, y cómo compongo esas nuevas conexiones que tengo que hacer para mantenerme en el centro, ¿no? Es como que la práctica, como decíamos recién, ¿no? Es como acumular errores. Y esos errores son información que me permiten después moverme mejor o aprenderme a hacer mejor lo que estoy haciendo, lo que estoy practicando. Y con respecto al equilibrio, es súper importante a la hora de aprender. Porque en definitiva, cuando un movimiento termina, cuando uno se mueve va acumulando fuerzas. Por ejemplo, si yo levanto el brazo derecho, ese movimiento del brazo derecho va acumulando una inercia que afecta la forma en la que se mueve mi columna. O si yo lanzo los brazos para arriba, los dos juntos, al saltar, gano más fuerza.
O sea, salto más alto, porque el movimiento de los brazos me levanta. Entonces, siempre que se corre, que se salta, que se lanza cosas, o siempre que hay un movimiento, uno tiene que contener todas las fuerzas que genera. Entonces, cuando termine el movimiento, si yo no controlé bien todas las fuerzas, pierdo el equilibrio, porque esas fuerzas me desestabilizan. Entonces, en este caso, por ejemplo, a la hora de aprender un movimiento, uno de los objetivos principales, o el base, que te define si un movimiento está bien ejecutado o no, es cómo es el equilibrio al cerrar. Si cuando termina el movimiento perdes el equilibrio, hay algo que no estás terminando de controlar. Y eso se ve mucho en las primeras etapas del desarrollo de los niños, que no pueden frenar. No tienen, es como que los primeros 7 años el sistema nervioso no está completamente desarrollado, y las neuronas que viajan del cerebro hacia los músculos no tienen una cosa que se llama mielina, que acelera los impulsos nerviosos. Entonces no pueden frenar. Entonces se tiran al piso en vez de frenar directamente. Van corriendo y en vez de frenar se tiran al piso, se chocan contra una pared, son como más brutos o más toscos. No porque no sepan moverse, sino porque justamente tienen un sistema nervioso que todavía no completó su óptimo desarrollo. En ese aspecto está muy interesante lo que decía Masabeus de los andadores, que le quitaban a los bebés la oportunidad de un gran aprendizaje, que era esto de me caigo, compenso, no compenso. Creo que para los padres que nos ven, el darle la oportunidad de tropezarse, caerse a los niños cuando quieren aprender a caminar, quitándoles el andador, en realidad le están ofreciendo, si no le dan el andador, un gran bagaje de aprendizaje. Sí, por otro lado, es como que para poder caminar, uno tiene que primero gatear. Para poder gatear, primero tiene que poder girar en el piso. Para poder girar en el piso, primero tiene que poder estar en el piso. Es como que cada estadio del aprendizaje de los movimientos se acumula mucha experiencia de cómo es moverse en el piso, cómo es moverse acostado boca arriba, cómo es moverse en 4 patas, cómo es moverse en 2 patas. Lo que hacemos con el andador es poner a un bebé en una situación en la cual nunca en la vida va a tener que moverse. Entonces estás enseñándole a moverse de una forma en la que nunca va a tener que hacerlo. Por lo tanto, le estás enseñando mal. Hay un profe mío que dice que no corregir es peor que no enseñar. Justamente cuando vos corregís, estás mostrando un error que es posibilidad de aprendizaje. En cambio, al enseñar, muchas veces lo que haces es transmitir y mostrar cómo se hace una cosa. Y en relación a esto, bueno, es mucho mejor dar la posibilidad de experimentar, siempre y cuando las condiciones sean seguras, de caerse, tropezarse, levantarse, volver a intentar, como hacer malabares. Si vos empezás a practicar malabares, te vas a dar cuenta, vas a poder observar el proceso de cómo aprende tu cerebro. Primero empezás con un par de lanzamientos y después ya sabes dónde va a caer la pelota, entonces la mano ya está ahí y volvés a lanzar, y antes de agarrar la pelota ya lanzaste la otra. Entonces podés empezar a observar todo el proceso. Pero básicamente lo más importante es entender que para aprender, sí o sí, te tenés que exponer a hacer las cosas como no esperabas que, digamos, hacerlas mal. Claro. Que hacerlas mal sería en realidad no hacerlas como vos querías que salieran. Y solo a través de exponerte a eso, y ver que no pasa nada, y volverte a exponer, y volverte a exponer, es como vos vas limpiando las malas decisiones. Vas limpiando las malas decisiones que ya sabes que no funcionan, y van quedando solo las buenas. Es como decía John Grinder, y en base a eso desarrollamos neuroprogramación avanzada, ¿no? Lo que tenemos que ofrecer son contextos de experiencia que transforman el cerebro. Ahora me pregunto, toda esta condena al error, ¿no nos habrá creado un mapa en nosotros de que nos quedemos ahí y que simplemente
esto de estoy bien y como estoy bien no me arriesgo, ¿no? Porque el arriesgarme, cometer un error, entre comillas, tiene sanciones, condenas sociales, condenas morales, Autocondenas. autocondena, la culpa de me equivoqué. Me acuerdo una pregunta le hicieron a John, que le voy a contar después del corte, de este pequeño corte. Y también tenemos muchos casos, Robos estoy investigando, de esto que dice Coti. Los errores nos eligen, porque los errores son los que han producido grandes cambios para la humanidad. Entonces seguimos con esta invitación, animarnos al error, exponernos al error para estar más que bien, ¿no? Nos vamos con Coti, nada de esto fue un error, y los que nos siguen... Enseguida volvemos. Los que nos están escuchando pueden ver el vivo si quieren y ver nuestras caras ahí face to face en @MarcelaCtizana. Ya volvemos.